Buenas tardes, Bueno, chicos. sí. Ahora sí vamos. Buenas tardes. Aquí tenemos a Adriana. Ella vive en Bogotá, en Colombia. Nos conocimos a través de una conocida. A mí me impactó el hecho de que fuera médico y de hubiera coincidido con la fibra. Entonces creo que es una historia que es muy rica en muchos aspectos, sobre todo por cómo ella ha ido resolviendo el puzzle o al menos ha ido encajando las piezas y tirando del cable. Entonces me parece que es muy interesante poder escuchar tu historia, lo que me comentabas el otro día de cómo habías ido indagando en la enfermedad y las conclusiones a las que tú habías ido llegando con todo ello, la formación de tu blog, es decir, es un poco el resumen general, ¿no?, de lo que vamos a hablar hoy y me hace muchísima ilusión que lo puedas explicar porque la verdad es que bueno, me parece un ejemplo vivo de lucha y de resiliencia, aprovechando la palabra. Entonces, bueno, Adriana, bienvenida. Gracias por Ya, Melania, un contestarme. abrazo enorme aquí desde Bogotá, Colombia. Sí, efectivamente yo soy médico general y soy paciente de fibromialgia hace más o menos, no sé, tal vez 3, 4 años. Esto de la pandemia hizo que los tiempos como que uno le pasaran de una forma toda extraña. Son como 3 o 4 años más o menos que tengo el diagnóstico. Y efectivamente, cuando tú te enfrentas a algunos eventos en tu vida, como el diagnóstico de una enfermedad crónica, pues muchas cosas empiezan a coger un rumbo diferente, ¿cierto? Como médico conocí a la fibromialgia, ¿cierto? Pero a mí no era como mi tema de mayor aproximación. Siempre había manejado pacientes hipertensos y diabéticos, fue como siempre mi enfoque, las áreas que más me habían gustado. Y eso hace que uno como que otros temas los vaya dejando de lado, que es mucho lo que le pasa a los médicos con quienes consultamos, ¿no? Son muy especialistas en algún área y de pronto la fibromialgia no está en esa área y eso hace que nos encontremos con realidades diferentes. Efectivamente, un día empiezo a sentir dolores al levantarme, como que no tenían una explicación dentro de mi actividad previa, porque a veces uno dice, ah, claro, hice esto, hice aquello. No, realmente no era así. Yo solía irme en bicicleta al trabajo porque era bastante cerca, entonces yo me iba en bicicleta y había días donde montar la bicicleta era realmente difícil, ¿cierto? Sin embargo, yo no dejaba de hacerlo, pero sí, en algunas oportunidades llegaba así, sí puedo hacerlo, pero con mucha dificultad. Hasta que un día finalmente empiezo a escarbar dentro de mis saberes y digo, esto probablemente es una fibromialgia. Ser médico tuyo no es una buena idea, entonces siempre hay que acudir con otros médicos, aunque uno tenga como los saberes. Voy donde un médico amigo, reumatólogo, y efectivamente estaba haciendo una fibromialgia. Empiezo como ya dentro de la curiosidad propia como paciente, pero siempre desde el fundamento del médico, ¿no? Tú sabes que los médicos solemos ser demasiado estructurados, académicos en nuestras aproximaciones y empiezo a buscar como toda la información acerca de la fibromialgia, actualizarme, entender un poco cómo funciona egoístamente dentro de una necesidad propia, ¿cierto? Ya no era dentro de la necesidad de un paciente, sino dentro de una necesidad propia. Tomo medicamentos y creo que es importante tomar los medicamentos con un seguimiento adecuado de los médicos adecuados y los medicamentos adecuados. No la formulación que le sirve a alguien me la voy a tomar yo porque alguien dijo que eso le servía muy bien, entonces yo voy a hacerlo. No, porque así no funciona, ¿cierto? Cada uno es un universo independiente. Empiezo a tomar mi medicamento. El medicamento con el que comienzo no tiene mucho efecto realmente. Casualmente coincide con que yo me voy de viaje y pues voy viaje de placer, rico, chévere de paseo. Me voy para España. Conozco tu ciudad, todo, pues, todo eso. Y cuando regreso me siento bastante bien, probablemente del descanso que había tenido. Y eso hace que yo me sienta como más cómoda. Pienso que estoy ya estoy como bien. La medicación no me está haciendo mucho efecto, entonces, ay, seré médico, pero igual actúo como paciente. Dejo de tomarme el medicamento
¿Y qué vuelve a ocurrir? Pues vuelvo a la vida normal y otra vez vuelvo y recaigo. Tengo que decirlo que yo nunca he tenido grandes recaídas, o sea, de terminar en cama o cosas así, pero pues sí es una recaída dentro de mi condición normal. Empiezo a tomar otro medicamento, me cambian la medicación y empiezo a sentir mejoría. Empiezo a sentir mejoría. Los días que me sobrepaso de actividad, me siento incómoda, entonces efectivamente no estoy bien. Y empiezo a investigar más allá de la medicación, ¿cierto? Porque yo ya tenía claro toda la parte farmacológica. Empiezo a investigar un poco más allá de la medicación. Empiezan a llegar voces por fuera de tú, ¿por qué no empiezas a escribir? ¿Tú por qué no empiezas a compartir todo eso? Y allí nace la idea de mi blog, fibromialgia.co, y empiezo a escribir para otros las cosas que yo voy encontrando para mí. Porque yo entiendo que yo tengo una ventaja y es que yo puedo entender la información médica desde la fuente directa y puedo servir de, digamos, entre comillas, traductor a otros tipos de personas que no tienen esa aproximación. Empiezo a dedicarme un poco a eso y tú vas a ver que todos mis artículos tienen la fuente de donde salen. No es Adriana hablando, es Adriana traduciendo lo que los científicos o los investigadores han encontrado. Y empiezo a encontrar que la mayoría de los estudios encuentran que para que tú recuperes tu capacidad en la fibromialgia, es fundamental tener actividad física. Y eso es como lo que más chocan las personas con fibromialgia, porque les cuesta mucho hacer actividad física por el dolor. Pero evidentemente lo que han demostrado infinitos estudios es que cuando tú rompes ese hilo del miedo al dolor, el dolor aumenta, más miedo produce. Cuando tú logras romper ese ciclo y te enfrentas a la actividad física, empiezas a mejorar. Yo tengo aquí en mi casa elíptica y entonces empiezo a intentar hacerlo porque empieza todo esto de la pandemia, no podemos salir, yo me retiro de mi trabajo para poderme dedicar a mi chiqui y empiezo aquí con mi elíptica tal, bien rico, realmente me empiezo a sentir un poco más cómoda. Se empiezan a complicar las cosas con todo esto de las clases virtuales, todo eso, dejo de hacer ejercicio, ¿cierto? Y empieza uno a darse razones, ¿no? Es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que, ¿qué es, qué es, qué es, qué? Y empiezan a aparecer otra vez los dolores. Entonces, además que detrás de los dolores empieza a haber una alteración emocional, claramente. Cuando tú estás muy adolorida, no eres la persona más idónea para estar en compañía de gente. Y te vuelves más irritable y pelietas y todas esas cosas, que es consecuencia de estar adolorido, ¿cierto? Cuando vuelvo y retomo la actividad física, otra vez me empiezo a sentir mejor. Entonces, dentro de mi estudio controlado, efectivamente empecé a darme cuenta que la actividad física me servía. Al fin salimos del encierro y empezamos otra vez y hoy en día, ¿qué actividad física hago? Me voy todos los días a llevar a mi chiqui al jardín, regreso, esos son 20 minutos de ida, 20 minutos de venida y después tengo que ir a recogerlo, otros 20 de ida, otros 20 de venida. Es decir, que yo hago un poco más de 1 hora diaria de actividad física. Procuro hacerlo como en un ritmo constante, no como tan de paseo, voy como en una medio pendiente. Llego cansada, llego agitada, pero me siento mejor. ¿Qué he aprendido a hacer? Aprender a escuchar a mi cuerpo. Eventualmente, un par de días, tuve que hacer eso a toda velocidad, más rápido de lo que normalmente hacía, porque tenía que llegar a alguna cosa o por lo que sea. Al tercer día entré en una crisis, porque me sobrepasé, ¿cierto? Entonces sí, la actividad física estaba bien, pero cuando ya la hice bajo presión y entonces lo que yo hacía en 20 minutos lo hice en 10 y lo hice hoy y volví y lo repetí mañana, pues pasado mañana ya estaba yo muy incómoda, muchos dolores. Afortunadamente para mí, no para mi chiqui, por orden de la alcaldía nos volvieron a guardar. Y entonces ya no había que ir al jardín y eso me dio el tiempo como para volver a reponerme tranquilamente. Simplemente bajé la velocidad en casa y listos. Ahí aprendí que uno tiene que escuchar su cuerpo, ¿cierto?
no porque me siento bien, entonces puedo hacerlo todo. Pues eso significa que me tengo que planear mejor, ¿cierto? Si yo ya tengo una cita y tengo que llegar a esa hora, pues tengo que planearme mejor para alcanzar a hacerlo en el tiempo que yo lo puedo hacer y que me es benéfico. Sigo investigando y encuentro que dentro de las cosas importantes para la fibromialgia está el manejo de las emociones. Entonces, en la medida que tú desbordas las emociones, tanto positivas como negativas, la liberación de sustancias dentro de tu cuerpo genera un aumento de los dolores y un aumento del malestar. Y empiezo a investigar y dentro de las cosas que más ayuda está la meditación. Y casualmente me encuentro en Netflix, hay una serie que se llama La Guía Headspace para la Meditación, y empiezo a verla todas las noches, ¿cierto? Y resulta que en cada capítulo, al final, o sea, te muestran el tipo de meditación y al final hay un ejercicio de meditación guiada. Porque uno dice, pero bueno, ¿y esa cosa cómo se hace? ¿Cómo es? Entonces, bueno, ahí, chévere, en vez de verme una serie, me veía esto. Y eso empieza a ayudar bastante. Lo otro que he encontrado que ayuda mucho es que no hay nada que te mejore tanto como el placer. Fíjate que yo estaba muy incómoda, me voy de paseo y llego compuesta. ¿Por qué? Porque en el paseo iba ¿cómo digámoslo? De placer, era un paseo chévere, en familia, gratificante, todas esas cosas. Y entonces, ¿qué? ¡Uy! Se me cayó el collar. Y entonces lo que ocurre es que se te olvidan como las dificultades, se te olvida tal, y empiezas dentro de tu cuerpo a liberar un montón de sustancias que se llaman las endorfinas, que son anestésicos y analgésicos de origen natural. Entonces, cuando tú estás en situaciones de placer y las mantienes durante un largo tiempo, te sientes mejor, ¿cierto? Entonces la gente dice, pero yo a veces me voy de vacaciones y llego peor, pues probablemente las vacaciones no han sido de placer, porque también ocurre, ¿cierto? Son más También ocurre. estresantes, cualquier cosa de esas. Y entonces resulta que sí tiene una base. Y entonces se empieza a encontrar que dentro de las cosas que más te ayudan a ti es encontrar esas cosas que te producen placer. Pero nosotros estamos tan en nuestra vida cotidiana que se nos olvida pensar un poco en quién soy yo, qué me gusta a mí, para qué soy bueno. Entonces, ¿quién es Adriana? Pero ella es médico, no, eso es mi profesión. ¿Quién soy yo? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me produce placer? Y empiezo a recordar un poco hacia atrás, en el trabajo que yo estaba, de alguna manera medio de terapia, porque no estaba muy a gusto con lo que estaba haciendo en el trabajo, no era como el desempeño que a mí me gusta. Empecé a hacer mariposas de papel y las pegaba en la pared en el consultorio donde yo estaba. Y el impacto que producía sobre la gente ver todas esas mariposas de papel era muy, muy, muy agradable. Y empiezo a entender que algo que yo nunca había hecho, porque dentro de mi ejercicio médico no tenía mucho tiempo, empezó a servirme como terapia. Y empiezo a eso, entonces empiezo a hacer mariposas de papel, empiezo a mirar, a hacer scrapbooking, a hacer libros, a hacer muy artesanalmente, aprendiendo sola, pero eso me empieza a generar como, y ahora puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, tales. Empiezo a aprender a manejar unos programas de computador, todo eso, y cuando me doy cuenta, he pasado horas en el computador diseñando cosas y me siento chévere, rico. Ah, bueno, eso es lo que a mí me produce placer. Eso es lo que yo debo tratar de cultivar. Entonces, hay que encontrar esas situaciones, esas actividades que nos producen placer, porque ellas contrarrestan las sustancias del dolor. ¿Cuál es la tuya? Hay que buscarla, porque hay gente que nunca la ha buscado, por lo tanto no lo sabe. Una buena cosa es devuélvete a cuando eras niño. Cuando eras niño, tú tuviste tus pasiones al frente, lo que pasa es que las exploraste o no. Eras del que te gustaba bailar, eras del que te gustaba cantar, era el que usaba el instrumento, era el que disfrutaba pintar, el que... Y ahí puedes empezar a tener una aproximación. Entonces, en la medida que tú empieces a explorarlo, por ejemplo, en el grupo que yo modero en Facebook, hay una chica que, por ejemplo, dice, cuando yo me siento muy mal, lo que más hago es tejer, porque me produce una sensación agradable. Hay otra que decía,
ella rescata como objetos que otras personas han desechado y ella los restaura y los vuelve, les cambia como la personalidad, los vuelve otra cosa y él te manda con la foto del antes y el después y dicen, para mí eso es lo máximo, dedicarme a hacer eso. Entonces estoy echando ojo a las cosas que la gente desecha para ver cómo las puedo recuperar. Hay que encontrar nuestro yo interior, porque está enmascarado en nuestro día a día, está enmascarado en nuestro dolor, está enmascarado en nuestra dificultad y lo empezamos a dejar detrás. De manera que lo que he encontrado yo dentro de lo que he leído, lo que he buscado, es que tú debes hacer actividad física, debes buscar la mejor forma de manejo de emociones para que no tengas descargas desbordadas de sustancias dentro de tu cuerpo, en cualquier estilo de meditación que te sea cómodo, porque hay muchos estilos de meditación diferentes. Y hay que buscar algún tipo de actividad que te genere pasión, que te genere placer, que te produzca satisfacción. Con esas tres cosas empiezas a recuperar tu yo, que lo tienes embolatado. Y en la medida que empiezas a encontrar tu yo y te empiezas a encontrar contigo mismo, empiezas también a encontrar que la vida se vive de una manera diferente. Los medicamentos son importantes porque es difícil que tú logres hacer todo esto sin los medicamentos. Los medicamentos son para toda la vida, depende de cómo haces esas otras tres cosas. El medicamento te da un campo de acción en el que el dolor que tú tienes de 1 a 10 en 10, bueno, 11, ¿cierto? Te lo disminuye a un dolor que tú puedas de alguna manera manejar, tolerar, porque la medicación casi nunca desaparece los síntomas, pero te da pie para que tú puedas hacer las otras cosas, porque es claro que alguien que tiene un dolor de 11 sobre 10, pues difícilmente va a buscar algo que le produzca placer, difícilmente va a buscar hacer actividad física, difícilmente, ¿cierto? Una vez que tú logres tener instaurado en tu vida, en tus hábitos, en tu día a día, la actividad física, el manejo de las emociones y tu pasión, y tú ya lo tengas dentro de tu disciplina diaria, dentro de tus hábitos diarios, puedes empezar a intentar disminuir los medicamentos. ¿Por qué? Porque tú utilizaste ese terreno abonado, ya está dando frutos, ya está dando cosecha, ahora puedes empezar a disminuir, ¿cierto? Pero con mucha frecuencia lo que ocurre es que nos peleamos, entre comillas, con los medicamentos, los suspendemos porque es que no me quita los dolores, porque es que no me hacen sentir bien, porque me producen algún otro malestar, pero no hemos hecho el otro trabajo. Y cuando yo estoy tomando un medicamento que tenía yo el dolor en 10, me lo llevo a 8 o a 7 y lo suspendo, pues automáticamente me va a llevar a mi principio. Y lo que vamos a terminar haciendo es que vamos a terminar entrando en una crisis y de ahí vamos a salir con más medicación o en una crisis prolongada. De manera que el medicamento es fundamental, pero no necesariamente es de por vida. Depende del compromiso que tome yo con mi enfermedad, el compromiso que tome yo con mis cambios de vida, con mis cambios de hábitos, con mi experimentación de cosas diferentes. A partir de ahí es donde realmente empieza la mejoría. Los síntomas que la mayoría de las personas con fibromialgia manifiestan son el dolor, claramente, las alteraciones con el sueño, ¿cierto? Y las dificultades cognitivas, poderse concentrar, poder recordar adecuadamente las cosas, poder tener la palabra que están buscando y no logran decirla, se les olvidan las cosas, pierden las cosas, ¿cierto? Pero si tú te das cuenta, todo está enlazado. A más dolor, más mal duermes. Entre más mal duermes, tu parte cognitiva más se altera y volvemos y damos la vuelta. No son cosas que estén cada una por aparte. Entonces, cuando nosotros manejamos el sueño con una cosa,
la parte cognitiva con otra, el dolor con otra, no estamos manejando el problema que es la unión entre todas. Y la unión entre todas soy yo como paciente. Y el yo como paciente es individual. Por eso, lo que a mí me funciona en medicación y lo que a mí me funciona en actividades puede no ser lo que te funciona a ti. Hay gente que se siente muy cómoda haciendo yoga y otro te puede decir es que el yoga me cae horrible. Algunos se sienten bien haciendo pilates y el otro le cae horrible, ¿cierto? Por eso se trata de hacer una experimentación hasta que tú encuentres cuál es el campo en el que tú te sientes cómoda, en el que tú te sientes a gusto. Porque de nada sirve que yo pague un gimnasio si para mí es un sufrimiento ir al gimnasio. Tengo que hacer 20 repeticiones y yo desde el 1 estoy contando cuántas me faltan. Pero de pronto si estoy en una academia de baile, hago tanta actividad como la que haría en un gimnasio, pero la estoy disfrutando. El efecto es diferente. Es importante tener claro que tú no puedes un día pasar de 0 de actividad, porque el dolor no te lo permite, a volverte pues altísimo rendimiento. Entonces sale uno en carrera y dice, la doctora me dijo que tenía que hacer actividad física y corren como unos locos y se meten al gimnasio. Van a hacer una clase de zumba, por decir algo, y al día siguiente están de muerte lenta, los dolores son horrorosos, el malestar. Entonces, ¿qué digo yo? No, no están, pero ni tibios, decimos aquí en Colombia, no es, ni se les ocurra, la actividad física conmigo no es. Y cada vez nos vamos quedando más quietos, hasta que llega un momento en que ir a hacer el mercado, ir a hacer la compra, se vuelve de llegar a la casa a encamarnos. ¿Por qué ocurre eso? Porque no hicimos el paso adecuado. Fíjate lo que me pasó a mí, el día que abusé, al día siguiente estaba muy incómoda, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Pues uno no arranca a correr. Yo no he visto un niño que esté acostado en la cama y se levanta y corra. Un niño se levanta, aprende a sentarse, luego aprende a gatear, luego hace solitos y luego camina y luego corre. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, ir paso a paso. Tenemos que reeducar nuestro cuerpo, pero sobre todo reeducar nuestro cerebro, que está tan embebido en el dolor que literalmente no quiere saber de nada. Y que los gustos van cambiando, es decir, a lo mejor una cosa que te ha gustado durante 8 o 10 años, perdón, resulta que de repente, por lo que sea, no te entusiasma y a lo mejor has de hacer otro tipo de deporte o a lo mejor otro tipo de historia. Es decir, que Claro, el ser humano es cambiante, ¿no? El cerebro es elástico, como dicen. por eso es que tenemos que empezar por saber quién soy yo, poder entenderme qué me gusta a mí me gusta estar adentro, a mí me gusta estar afuera, me gusta estar solo, me gusta estar con gente, me gusta estar al aire libre o prefiero estar afuera pero en un sitio cerrado como un gimnasio, por decir algo. Y ahí empiezas tú a escudriñar, pero hay que empezar de 0 a 1, de 0 a 1, no a 10. Y de 0 a 1 puede ser algo tan simple como darle 2 vueltas a tu casa por dentro. Y entonces, ve, hoy hice 2 vueltas a la casa y me sentí bien. De pronto mañana hago 3 o de pronto digo, ¿sabe qué? Voy a salir a darle una vuelta a la manzana. Pero la vuelta a la manzana es demasiado para mí. Pues sencillo, salgo, camino, me descanso, voy con alguien, me siento por ahí en una banquita, descanso, vuelvo y tomo aire y vuelvo y lo hago, ¿cierto? Lo importante que es no dejarnos llevar por ese círculo del miedo al dolor. Hay que hacerlo. Y entonces empieza la gente a decirte, ¡ay, no, pues valiente ejercicio, darle 2 vueltas a la casa, haga algo que sea importante! Es que la competencia es conmigo, ¿sí? El reto es conmigo, no con la humanidad. Entonces uno debe estar acompañado, si va a salir con alguien, de alguien que entienda que el ritmo lo pongo yo, ¿cierto? Y que no me va a juzgar si en media cuadra tengo que pararme a tomar aire, a descansar, a tomar nuevamente fuerzas para seguir.
Y lo que pasa es que si tú lo empiezas a hacer de manera regular, tú solito te vas a ir dando cuenta que al principio caminabas una cuadra y necesitabas parar, de pronto ya caminas 2 cuadras antes de necesitar el descanso. Ahora, ¿qué caminar, lograr las 2 cuadras me llevó, no sé, 3 meses? No, pues valiente gracia. No, sí tiene gracia, ¿cierto? Y para tu cuerpo y para tu realidad física y para tu realidad de si puedo, es absolutamente válido y efectivo. Entonces, el reto es conmigo, no con el resto. Lo que pasa es que si tú lo vas haciendo progresivo, cada vez vas a ir apuntándole más lejos, ¿cierto? Entonces, la recomendación de entrada cuando tú no has hecho ninguna actividad es no te inscribas en ninguna parte, o sea, no te inscribas en un curso de pilates, ni te inscribas en una clase de baile, porque te vas a sobrepasar. Empieza por lo básico. Cuando tú ya le des 2 vueltas a la manzana y no te fatigues, pues probablemente ya puedas inscribirte en algo. Ya has tenido una actividad física que te ha ido mejorando, pero tu cerebro ha aprendido que sí puedes pelear contra el ciclo del dolor, porque lo más difícil en las enfermedades crónicas y en las enfermedades dolorosas es perder el miedo al dolor. Fíjate que una persona que le quitan un miembro hace miembro fantasma. Le duele una pierna que no existe, porque el cerebro se acostumbró a que esa pierna dolía. Y la zona del cerebro donde está físicamente representada esa pierna sigue liberando sustancias dolorosas a pesar de que la pierna ya no existe. Y no es porque esa persona se invente el dolor, es porque el cerebro sigue liberando sustancias dolorosas en la zona donde estaba conectada esa pierna. Entonces, lo más difícil en este tipo de patologías es romper el miedo al dolor y poder perder el ciclo de no hago porque me va a doler y sé que me va a doler y entonces hago y seguro me duele y si ve que sí tenía razón porque sí me iba a doler. Y entonces empezamos a autocompadecer esa actividad física, yo mejor no la hago, y aunque la gente trate de ayudarme, no es que ustedes no entienden cómo es esto, déjenme tranquila, y lo que vamos haciendo es que cada vez nuestro cuerpo se va oxidando más. Y entonces si antes me dolía, yo qué sé, aquí, ahora ya no te va a doler ahí, te va a doler la mano completa, porque el cerebro va aprendiendo que el dolor es más, que el dolor es más fuerte y que el dolor te representa. Es difícil de manejarlo y quien diga que es fácil está diciendo la mayor mentira, pero nada en esta vida que tenga una importante recompensa es fácil. Nada. Nada. Entonces, todo aquel que te diga que tiene la solución mágica, tómate esto, aplícate esto, mezcla esto con esto y mágicamente las cosas van a pasar. Eso no ocurre. Las grandes cosas y las mejores cosas de la vida no van por el camino fácil. No lo ocurren así. Entonces, y muchas personas se incomodan y dicen, pero es que ya es difícil existir con el dolor, ya es difícil. ¿Cómo van a decir que yo me estoy yendo por el camino fácil? Es que estar aquí no es fácil. Estamos de acuerdo, no es fácil. Pero en una comparación diferente, cuando a ti te diagnostican una enfermedad que te dicen, mira, si tú haces el tratamiento va a ser muy difícil, con muchos malestares, no te aseguro que te mejoras, pero corremos el riesgo y una buena probabilidad de que te salves, o el camino de no hacer nada, y de esa manera, indefectiblemente, vas a fallecer. Entonces la gente toma la decisión y dice, ay no, si este camino va a estar tan complicado y tengo la probabilidad de llegar al mismo punto, yo más bien no hago nada. Yo que les digo siempre a sus pacientes, es que tú no estás comparando, tu yo actual no es el que se va a morir. Tu yo actual se va a ir deteriorando hasta fallecer. Tú tienes una ventaja cuando intentas hacer las cosas. Y es que cuando tú intentas hacer las cosas, puede que inevitablemente en estas enfermedades mortales te mueras, pero
en el camino, la dificultad y el sufrimiento tenían la probabilidad de mejorarte. O sufres y pasas dificultades y muchas molestias para terminar igual, pero sin ninguna probabilidad de mejoría. En la fibromialgia pasa lo mismo. Tú en este momento estás viviendo un mal momento, te sientes muy mal, tu yo está dolorido, la existencia es difícil. Muchas personas con fibromialgia dicen, yo quisiera morirme para que esto pare. Es mucha la gente que llega a ese punto de desesperación. Yo lo que tengo para decirte es que existen dos caminos. Hay dos caminos. Esforzarte y pasar ratos difíciles y de mucha dificultad tratando de mejorarte, en donde tienes la probabilidad de mejorarte, o seguir cada vez peor, experimentando situaciones cada vez más difíciles, más complicadas, más soledad, más abandono tuyo, de tus familias, de tus médicos, de tu entorno, donde inevitablemente vas a llegar a un deterioro tal que ya no vas a tener reversa y donde no existe la probabilidad de mejoría. O tomar el camino de la conducta donde tú asumes el control y tienes la probabilidad de mejorar. ¿Cuándo? La gente quiere hacer una clase hoy o salir y dar 2 vueltas a la manzana y súbitamente ser como si te cayera algo y te mejorara. No, eso no pasa. Es un constante trabajo, un constante esfuerzo, un constante caer y levantarte, un constante dolor que te lleve probablemente a mejorar tu calidad de vida, a mejorar tu condición, ¿cierto? O dejarlo todo quieto. El otro día hablábamos de la aceptación, ¿no? De que tú que has tratado enfermos hipertensos, que la aceptación en enfermedades crónicas es muy diferente a la aceptación con la enfermedad de la fibro, que curiosamente para que una persona con fibro lo acepte es como más complicado, ¿no? Es más difícil. Es que mira, cuando tú como médico le diagnosticas una enfermedad crónica a una persona, independientemente de la enfermedad que tú diagnostiques, esa persona va a entrar en una negación y en una dificultad, ¿cierto? Y entonces siempre conocen el tío primo hermano que tuvo esa enfermedad y terminó mal, ¿cierto? Entonces la gente le dicen, es que usted tiene diabetes y la gente ya está recordando al tío primo hermano vecino que está en insulina y que le amputaron las piernas por culpa de la diabetes, ¿cierto? Al que le diagnostican hipertensión, automáticamente está recordando a la abuela de fulano que falleció en un derrame cerebral por culpa de una elevación de la tensión. No porque a ti te diagnostiquen una enfermedad significa que ese va a ser tu camino, ¿cierto? No todos los diabéticos terminan en insulina ni en amputación de miembros inferiores, no todos los hipertensos terminan en un derrame cerebral, ¿cierto? No es un camino donde tú no tengas elección, nunca. Siempre hay elección y la diferencia nunca la va a hacer el médico ni el tratamiento, la diferencia siempre la va a hacer el paciente, ¿sí? Cuando a ti te diagnostican fibro, usualmente la gente ha pasado mucho tiempo antes de diagnosticarla porque tengo que decirlo, los médicos no estamos preparados para diagnosticar la fibra. Porque aunque es frecuente, no es tan frecuente como otras patologías que nosotros vemos a diario. Mira, yo tenía mi consulta full todo el día entre solo hipertensos y diabéticos y probablemente en todo mi ejercicio tuve que atender por ahí 2, 3 pacientes con fibromialgia. Eso no significa que la fibromialgia no sea frecuente, significa que a mí no me llegaban porque yo tenía una consulta muy especializada en un área. Pero los médicos estamos entrenados, porque eso es entrenamiento, nuestro conocimiento es un entrenamiento en las cosas que más se dan en la población. Y inevitablemente lo que más se da son las enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? La hipertensión, la diabetes, el problema cardíaco, la dislipidemia, ese tipo de cosas.
Y eso hace que la mayoría de los médicos no estemos entrenados en el diagnóstico de la fibromialgia. Y entonces los pacientes pasan mucho tiempo antes de llegar a su diagnóstico. La historia mía no es la historia de los pacientes, porque es que yo solita, como médico, dentro de mi saber médico, lo sospeché, fui directamente donde un médico y le dije, yo creo que tengo esto. Y él hace todo el ejercicio como médico, pero yo ya llegué allá con, creo que tengo esto por eso, ¿cierto? Entonces, es distinto el ejercicio que hace un paciente que tiene que ir con médicos y imagínate que está estudiado que un paciente tarda más o menos 5 años, algunos más, pero en promedio 5 años desde que empiezan los síntomas hasta que se diagnostica. Lo más grave es que cuando se diagnostica, ni el paciente, ni el médico, ni la familia quieren aceptar ese diagnóstico. Cuando a ti te dicen que eres hipertenso, pues la gente como que dice, ah, sí, es que mi mamá es hipertensa, mi abuela es hipertensa, sí, sí, conozco toda mi familia ha sido hipertensa. Y en la diabetes, ah, sí, ve, le dije que si usted no se cuidaba iba a terminar como su abuela con diabetes. Siempre eso ocurre ante esos diagnósticos. La fibromialgia es una enfermedad que mucha gente lleva callada porque por alguna razón da vergüenza expresar el dolor. Entonces tú puedes tener una tía, una amiga, una hermana con hipertensión y te lo dice, soy hipertensa y me tomo esto y esto y esto. El de la fibro pocas veces lo dice, ¿cierto? No es algo que se hable. He hablado con muchas personas últimamente y dicen, por ejemplo, como hoy que tomé la decisión de hacerlo, alguna familia se ha enterado que yo tenía fibro, la tengo desde hace mucho tiempo. Entonces, ese es el problema de la fibro, primero. Ni el médico quiere aceptarla y entonces por eso tardan 5 años para diagnosticártela. Cuando a ti te lo dicen, la gente, cuando ha oído hablar de la fibromialgia, tiene un pésimo concepto de la fibromialgia, piensan que es como una cosa de melindrosa, digámoslo así. Y la familia dice, pero si no le veo nada, ¿qué es lo que tiene? Y este médico está loco porque lleva 5 años y ningún médico le ha dicho nada de eso. Entonces entramos en un conflicto interno, familiar, social. Y entonces tú le dices a tu jefe, no, estoy incapacitada por fibromialgia y eso es como si fuera, pues, no sé, una cosa súper esotérica. Entonces se lo está inventando solo por no trabajar, es pura pereza, ¿sí? Entonces, eso hace que la aceptación de la fibromialgia sea muy difícil. Y un paciente que no hace aceptación, que no es lo mismo que resignación, aceptación es como cuando tú aceptas que tienes unos hermosos ojos azules o unos hermosos ojos cafés, o que tu familia es blanca y tú eres trigueña, ¿cierto? Eso es resignación, no hay nada que hacer. Pero en la enfermedad tú tienes que aceptar que tienes esta enfermedad para que empieces a entender qué está ocurriendo y puedas empezar a resolverlo. Cuando un paciente en cualquier enfermedad insiste en no aceptar su enfermedad, se complica. Yo tuve un paciente hipertenso alguna vez que decía que no, que él no tenía nada, que Dios lo iba a salvar, que él no se iba a tomar ningún medicamento. Y yo le decía, pero es que Dios puso a los médicos en tu camino para que te empieces a mejorar. Él nos utiliza como instrumentos para que tú te mejores. No, no, no. Se desapareció, volvió a los 2 años, había hecho daño renal, había hecho daño ocular, ¿cierto? Ya tenía, ya no, cuando yo lo formulé, no tenía que tomarse una pastilla al día, ya venía con 3 y 4 pastillas, 2, 3 veces al día, porque ya era una cosa desbordada. Y ya, él decide asumir su enfermedad, pero habría sido más fácil si lo hubiera aceptado al comienzo. Lo mismo pasa con la fibromialgia. Cuando tú te demoras en aceptarla, ten claro que llevas 5 años en diagnosticarla. Y ahora que ya tiene nombre, tú te demoras en aceptarla. ¿Cuándo vas a empezar a mejorarte? Si tú no has asumido el control de la situación, cuando tú no la aceptas, entonces no te tomas los medicamentos adecuadamente, no sigues las recomendaciones adecuadamente. Y eso hace que el curso de tu enfermedad sea como la de este paciente hipertenso que te digo. Cuando tú regresas a decir, ok, estoy muy mal,
pues ya no vas a resolverlo con un antihipertensivo, sino con 1000. Este paciente ahora tenía que ir al cardiólogo, al nefrólogo, al no sé qué. Entonces aquí pasa lo mismo. Cuando tú ya llegas, tienes un episodio depresivo encima, porque la soledad, el dolor fácilmente te lleva a la depresión y a la ansiedad. Entonces ya ahora no solamente tienes que tomar el medicamento que te han mandado, sino además tienes ya formalmente un tratamiento de psicología, de psiquiatría, de medicamentos, ¿cierto? Formalmente estás ya en fisioterapia porque ya tus dolores son muy intensos. Y entonces la cosa se agrandó exponencialmente porque tú no quisiste aceptar el diagnóstico y empezar a trabajar después en él. Cuando yo ya acepto algo, empiezo a averiguar, a ser juicioso, a ser constante. Tal vez este médico no, busco otro médico, busco... Pero mientras tú no aceptas, buscas soluciones mágicas. Y Que siempre hay gente buscando venderte la solución mágica. es una cosa, y además, es decir, yo que llevo muchos años con ella, una de las cosas que a mí me sorprendió cuando realmente la acepté en su globalidad. Yo el otro día te lo comentaba, para mí, perdona, que estoy con el catarro, para mí hasta hace relativamente poco era el enano cabrón que me estaba fastidiando la vida. Entonces, sí que es cierto que me dedicaba a meditar, a hacer deporte, a tener una comida sana, pero hay algo que no acaba de funcionar cuando tú no aceptas esa parte de ti misma, porque es que es una parte de ti que por lo que se ha dicho, hasta aquí hemos llegado, necesito parar, necesito que pienses en ti y en que pienses en tu cuerpo, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a aceptar, a hacer una aceptación real, empiezas a trabajar desde el amor, empiezas a trabajar desde el amor hacia ti y entonces todo se convierte en una especie no sé cómo decirlo, ¿no? Pero de medicina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, la mejor medicina es aceptarlo y a partir de esa aceptación investigar lo que tú decías, investigar la alquimia, eso no me salía la palabra, es como una alquimia, porque empiezas a investigar realmente, pues yo que sé, a mí me ha gustado nadar toda la vida y no entendía por qué últimamente me agotaba mucho y ha sido en el momento en que he empezado a darme cuenta de la fatiga que llevaba cuando he dicho, pues quizá debas plantearte el contacto con el agua de otra manera, pero ya partes de una aceptación, no partes de una lucha de tengo que seguir siendo la misma persona que hacía esto, esto y esto, porque si no lo hago es que parece que no estoy a la altura de la circunstancia. Entonces llega Y un eso es lo que momento, mucha gente sufre. Es que claro, ya no puedo hacer, ya no puedo hacer. Y entonces yo te contaba que salieron a montar bicicleta mi esposo y mi hijo. Cabe aclarar que mi esposo, mi hijo tiene 9 años. Y han ido por una rampa y mi chiqui, sobrado, sin ningún problema, llegó y el papá venía atrás con la lengua afuera. Y entonces, aquí está diciendo, y le gané a mi papá. Y lo que ocurre ahí es que entonces uno podría decir, pero es que yo antes lo podía hacer, claro, pero es que él tiene 9. Claramente tú antes podías hacer cosas y hay cosas que no puedes hacer simplemente por eso, porque los años van pasando y los años no vienen solos, vienen con un costal atrás donde tú vas echando muchos años de mala alimentación, muchos años de mala actividad física, muchos años de mucho estrés, muchos años de presionarte más de lo debido y tú vas cargando ese costal y eso hace que la cuesta sea más difícil. Y entonces, lo primero que uno tiene que entender, y lo que yo siempre les digo es, tienes que perdonarte a ti por tener la fibromialgia, porque es que nos aporreamos tanto nosotros mismos que nos cuesta seguir adelante. Pero tienes que perdonar a la fibromialgia por haber aparecido tal a cual. complicarnos la vida y a decirnos que ya no somos los de antes. Pero mientras tú sigas, si mi esposo trata de seguirle la pata al chiquito, lo que va a pasar es que termina en un infarto, porque claramente ya no eres el de antes. Y fíjate que tú lo ves en los deportistas. Ahorita en los Juegos Olímpicos, tú lo ves. Los ¿Cuántos se han deportistas que retirado, ya están verdad? en la salida, por ejemplo, en Colombia, Katherine Ibargüen, esa mujer se ha ganado todas las medallas de oro en todas las competencias de atletismo del mundo, o sea, no solo en los Olímpicos, pero ya está en la puerta de salida. Y hoy llegó de décima, después de que se ganaba los oros en todo. Quedó de décima en la competencia, ¿cierto?
porque es que el tiempo pasa, es inevitable, eso es una cosa que nos pasa la cuenta de cobro a todos. Entonces, tú ayer eras la ganadora de medallas de oro y hoy quedaste de décimas. Tú puedes decir, es el colmo, ya no me puedo ganar una medalla de oro, decir, excelente, fui capaz de quedar de décimas cuando todas estas están arrancando su carrera, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos ser los que éramos antes, porque los de antes éramos diferentes. Tenemos es que empezar a pensar en nosotros como somos hoy en día.